Hola, hoy me encuentro con Natalia Zelma, dietista nutricionista del Centro Julia Farré, y Simone Serra, que es paciente de Natalia. Concretamente, Simone es deportista y practica artes marciales mixtas. Hola a los dos. Hola. Hola. Y muchas gracias por esta entrevista para explicar un poco el proceso que has hecho con nosotras. Me gustaría empezar, Simone, preguntándote qué es el MMA o las artes marciales mixtas, en qué consisten. Vale, pues las MMA es un deporte de contacto, es un arte marcial mixta, que reúnen pues todos los tipos de artes marciales conocidos en este sentido. Se pueden diferenciar como una parte de arriba que se suele llamar striking, que son pues, todas las artes marciales como boxeo, kickboxing, thai box y muchas cosas del estilo. Una parte de lucha, que suele ser la lucha olímpica o la lucha greco-romana, y la parte de suelo, que es el jiu-jitsu, prácticamente. Entonces, pues el deporte reúne todas estas y claramente pues es un deporte donde la persona, digamos, que consigue pues conectar todas estas disciplinas, pues posiblemente es donde es la que se va a llevar pues el combate o bueno, las competiciones, por así decirlo. Es un deporte que tiene muchos aspectos y que claro, que no es simplemente hacer boxeo o hacer lucha o hacer jiu-jitsu, sino conectarla entre ellas y saberlo hacer, sobre todo. Es complicado estar ahí. Y para llegar hasta ahí, ¿qué características tiene que tener un deportista de este tipo? Pues en realidad yo llevo muchos años haciendo eso y hay realmente un poco de todo. O sea, no te puedo decir que hay un perfil. Yo he visto gente empezar, cualquier tipo de persona y llegar a ser un practicante, un buen practicante, o incluso un deportista profesional o de todas formas pues un atleta que lo hace bien en este sentido. No hay que tener un cierto nivel ni nada, puede empezar cualquier persona. Ahora sí, es un deporte que pide mucho a nivel físico, a nivel mental y a nivel de, pues, claramente de estar involucrado en un deporte, porque claramente tú no vas a hacer solo un aspecto, sino que son muchos aspectos y desafortunadamente hay 24 horas al día y no se puede hacer más, ¿sabes? Claro. Entonces pues hay que ser constante. Bueno, como en todo deporte, pues aquí más incluso, ser constante y trabajar todo. ¿Por qué viniste al Centro Julia Farré? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Qué es lo que estabas buscando? ¿Por qué diste el paso? Pues yo estaba buscando no simplemente una dieta, sino digamos, unas indicaciones para poder dar un peso. Nuestro deporte se divide en pesos, entonces pues claramente digamos que la cultura general es ir buscando siempre un peso más bajo de lo normal, entre comillas, para tener, digamos, una cierta ventaja pues, al día siguiente, ¿no? Pues, nosotros nos pesamos el día anterior la pelea y peleamos al día siguiente. Entonces hay como casi unas 24 horas para recuperar el esfuerzo de conseguir un peso. Entonces yo siempre he peleado en los 77 kilos, que son la categoría welter, pesando alrededor 85, estaba... Sí. Lo que me dijiste, no viniste con 85, me dijiste que normalmente estabas 86, 87, sí. Cuando competías en... más abajo. Sí, estabas en 82, sí. 80 y nada, pues yo siempre hacía los 77 kilos y pues como el compromiso que tenía era en Estados Unidos, donde desafortunadamente están un paso más allá en todo esto, en la ciencia, digamos, del recorte de peso, porque al final se puede hablar de una especie de ciencia, pero sobre todo aplicado a los deportes de contacto. Pues intenté buscar una solución como para llegar a la categoría de abajo, que son los 70 kilos, que son los pesos ligeros, entonces como unos 7 kilos de diferencia. O sea, tú pesando normalmente 82, 85 kilos, sí, querías competir en 70. Que es bastante normal en Estados Unidos. Claro, en Europa aún estamos un poquito atrás en estos aspectos y entonces, pues claro, en Estados Unidos te dicen, pero eso es fácil, ¿sabes? Eso es fácil. Y dice, bueno, yo en 77 ya me cuesta, ¿sabes? Claro. Y entonces, claro, estoy buscando y tal, y di con el centro y
me cogí cita y fui con Natalia. Y la verdad que digamos que el trato que tuvimos, también la conexión desde un principio, ella se interesó mucho al deporte, cómo lo hacía, lo que se tenía que hacer, el tipo de esfuerzo, que eso, no sé, me dio buena sensación y nada, fuimos dando unas pautas, etcétera, como para intentarlo. Ella me aseguró, que me dijo, se puede hacer, te va a costar, pero me parece que tú lo puedes lograr, ¿sabes? Y yo, bueno. Ahora quiero ver su punto de vista. ¿Qué te encontraste tú, Natalia, cuando vino Simone la primera vez y qué cosas se te pasaron por la cabeza? Vale, sí. Muchas. Este chico está loco. Un poco. De hecho, dije, me ha pasado esto, a ver cómo lo hacemos. No, mira, Simone vino con esta demanda, ¿no? Diciendo, yo normalmente me sitúo en unos 85-87 kilos y compito en la categoría de peso de 77 y esta vez tengo el objetivo de competir en 70. Yo le pregunté, vale, cuéntame un poco cómo lo haces, ¿no? Si estás normalmente en estos 85 para luego estar en 87. Estuvimos evaluando... En 77. En 77, sí. Y estuvimos evaluando un poco, él me decía, yo suelo recortar fácil, ¿no? Hasta 81 sí. O así, haciendo, ¿no? Un poquito de cambio de hábitos, mirando un poco mi ingesta. Y luego, pues los otros 4 kilos que quedan, pues ya con técnicas que se suelen hacer en deportes de categoría de peso. Y él me dijo, yo lo que quiero conseguir contigo es, si ahora estoy en 81, 82, es bajar hasta como mínimo 77. Sí. Y ya luego, pues veremos, ¿no? Cómo doy el peso el día de la competición. Claro. Lo que yo me encontré, esto era como, bueno, vale, de acuerdo, pero cuando hacemos, ¿no? Un poco el interés este de preguntar sobre los hábitos, sobre la ingesta, Simone venía con unos hábitos previos muy buenos y lo hablamos, ¿no? Porque él me decía, bueno, sí, es que yo como así, pero ya no solo por el deporte y tal, yo tengo estos hábitos. Entonces, claro, cuando una persona viene comiendo mal. Peor, sí. Mal, es más fácil poder recortar, pero él comía muy bien, hacía buenas frecuencias de consumo semanal, hacía ya un consumo bajo, ¿no? O sea, comía vegetales, comía proteína y nos queda recortar pues un poco el carbohidrato, aclarar, el carbohidrato no es malo, ¿no? Pero él comía poco, que es un poco donde solemos tener un poco el margen, en las grasas, en los carbohidratos, y sumado a esto, él hacía muchas horas de entrenamiento, porque había días que no haces un solo entrenamiento, hay días que haces doble entrenamiento, sí. Entonces, claro, poco margen de maniobra alto, comiendo, como suele pasar en muchos deportistas profesionales que comen bastante menos de lo que la teoría nos dice que deberían comer, están adaptados, y al pesar, al hacer las mediciones de composición corporal, él venía con unos números muy buenos también de composición corporal, con un porcentaje de grasa ya muy ajustadito, y entonces yo le dije, sí, tenemos poco margen de maniobra. Yo tengo aquí los datos, un 7% de grasa. Claro, y fue como, bueno, si tú quieres llegar a este peso, yo prefiero acompañarte y hacerlo con el máximo salud que podamos, ¿no? Porque al final aquí nuestro acompañamiento es como, no vamos a hacer locuras, vamos a hacer cosas, o mi enfoque como mínimo, ¿no? Intentando mantener la salud. También un poco venías con este objetivo de no hacer cosas raras. No tiene sentido hacer cosas raras para luego dar el peso y al día siguiente no estar imposibilitado, o sea, no poder competir. O sea, claro, una cosa es dar el peso, que bueno, es un logro ya, tú dices, bueno, pero al día siguiente tú tienes que estar preparado a una competición, a un estímulo físico muy importante, y claramente si no tienes pues la gasolina, entre comillas, correcta, y luego el peligro de lesiones también, claro, no vas a poder, bien alimentado, exacto, el riesgo de lesión también es mucho más elevado. Exacto, sí. Entonces, al final un poco esto, ¿no? Como enfocamos de decir, vamos a hacerlo, vamos a recortar, pero vamos a preservar estos entrenos para que la calidad del entreno pueda ser bueno, el rendimiento sea el mejor posible, pero entendiendo que la demanda también es una demanda muy exigente, exacto, ¿no? Y pues planteamos un poco así.
Yo lo que sí que no cuadramos bien, creo, fue el hecho de calcular luego el tipo de ingesta y tal según el entreno que ibas a hacer, ¿sabes? Entonces, como, claro, si un entreno te pide mucho esfuerzo, pues comer más. Incluso luego empezamos un poquito a meter comida también dentro del entreno. A lo mejor que tenías varias dietas en función del Sí, día, exacto, como del tipo de el día que a lo mejor tenía un solo entreno y posiblemente era un día más de técnica, de cosas más, que no hace falta tampoco comer, digamos, mucho para el esfuerzo físico que iba a hacer, pues claramente pues, iba ajustando más. Y días que tenía un esfuerzo seguramente más alto, porque pues a lo mejor tenía un entreno por la mañana, un entreno por la tarde, y el entreno por la mañana era físico, el entreno por la tarde era pues asaltos como de prueba, por así decirlo, de sparring y tal, porque obviamente era un estímulo grande, pues ahí sí que comíamos. Y lo bueno era que lo que se lo dije también a ella, y era que no obstante iba bajando el peso, pues me seguía notando con fuerza para hacer los entrenos, que es lo que al final me interesa. Yo seguramente estoy como mentalizado en el tipo de esfuerzo que hay que hacer para lograr el peso y no me importa comer poco o durante el día, siempre y cuando luego cuando llegue a la hora del entreno tenga la fuerza energía, como para hacerlo. Claro. Entonces, claro, comía en la hora y media, 2 horas antes del entreno, pues hacía la comida como para darle gasolina al cuerpo, la acababa. La quemabas toda. Exacto, hacía una buena recuperación, comía justamente después del entreno, pues tenía mi proteína, que si yogures, que si tal, y digamos que el día pasaba bien, ¿sabes? Y nada, y así fue bien. Sí, sí. Muy bien. Veo que al día, la segunda vez que vino, que supongo que era el día que venía a buscar las pautas personalizadas, pesaba más que en la primera visita. Esto no me acordaba yo. Puede ser, ¿eh? Es que yo he mirado la ficha. Puede ser. Sí. Bastante más, de hecho. Casi un kilo y medio, visto, más de un kilo y medio. ¿Tenías algún viaje? Nos habíamos visto en marzo, creo, la primera visita. Sí. No sé si a lo mejor Sí, a la semana siguiente os visteis, pesaba más de 1,5 kilos. Pero es más. normal, ¿eh? Sí, no te preocupo. No, vale. No. Creo que esto también lo hablábamos un poco, ¿no? Como cuál es tu sensación, porque a lo mejor nosotras como dietistas, nutricionistas, y cuando tenéis como un objetivo a veces nos preocupamos o nos salta un poco la alarma por cosas como ahora ha detectado Julia, sí. que yo no me acordaba, y quizás es como, no, pero yo esto no le doy importancia. Creo que a lo mejor habías entrenado, algo había, quizás sí, o sea, esto ha sido, él se conoce mucho porque llevas muchos años practicando, ¿no? y gestionándolo, y creo... Sí, no, a ver, o sea, yo intento pesarme siempre el mismo día, más o menos la misma hora, pero justamente por eso, porque muchas veces, pues a lo mejor el día anterior he comido algo más y tal, y mi cuerpo como que absorbe todo, claramente, entonces como mejor cojo 2 kilos, ¿sabes?, de un día a otro. Pero... Me encanta que tengas esta visión, ¿eh? Porque la mayoría de pacientes, si ven en la báscula un número superior al que se imaginan, a veces les cuesta darse cuenta que el peso fluctúa, claro. Y depende de muchos factores y no significa que estén engordando, exacto. ¿no? He bebido más y a lo mejor pues no he ido al baño antes de ir a la consulta y tengo 2 kilos más, ¿sabes? No sé, nunca me han preocupado, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es una cuestión de años, porque por lo mejor hace 10 años me hubiese... ¿Cómo 2 kilos más y no comía nada? Bueno, ahora ya es como... Vale. Digamos que le he pillado más, me he hecho también un máster personal, sin estudios. Claro, pero luego una vez que con las pautas fuiste bajando bien de peso, bajó también más la grasa corporal. Sí. Bueno, partíamos de que él tenía ya muy buenos hábitos, entonces yo le dije esto de que creo que sí que lo puedes conseguir porque él ya se veía, ¿no? Ya me demostró, ya denotó que era una persona como metódica, que era capaz de, ¿no?, llevar unas comidas y que le salía. Es que desafortunadamente pues hay que ser metódico en estas cosas, ¿sabes? Al final yo tengo un peso pactado por contrato y es mi obligación, es como un trabajo, o sea, cumplir con este peso. Entonces, claro,
hay que ser metódico en el trabajo en general y tienes que ser, no puedes decir, oye, hago esto, bueno, no, hay que hacer esto, esto y esto, y entonces pues, uno se mete y ya está. Me gustaría no hacerlo, pues, claro, pero no puedo, entonces metódico y se hace, ¿sabes? Y ya está. Y ya para terminar, ¿cuál fue el resultado en el peso corporal? Y si pudiste competir, ¿cómo fue la competición? Pues el peso lo di perfectamente, di 70 kilos, incluso di... Algo menos. Sí, 69, ¿no? Porque claro, luego está también los nervios del momento. Claro. O sea, yo llegué, me pesé antes de ir al pesaje oficial y estaba, nosotros nos peleamos en 70,1, que es el peso, digamos, de campeonato. O sea, el peso que no puedes fallar si tienes una pelea de campeonato con un cinturón y tal. Pero si no hay cinturón, pues te dan como unos 500 gramos, de 600 gramos de margen, ¿no? Entonces, digamos que si tú pesas 70 con 700 gramos, estás dentro, ¿sabes? No hay que te digan, no, que te debe bajar 600 gramos, no. Entonces, claro, yo llegué a pesar 70,5, y digo, ya está. O sea, no voy a seguir, porque claro, estás haciendo sauna, estás haciendo un poco un recorte un poquito más duro en este sentido, pero que no se tiene que hacer como una cosa normal, ¿sabes? Hay que hacerlo de forma estudiada. Y sin pasarse. Exacto. Entonces me paré claramente y en el tiempo, en la media hora, 40 minutos que te acaba de hacer esto y te vas a pesar, pues seguí bajando, realmente el cuerpo sigue moviéndose y tal, y di como 69,9 o algo parecido, o sea, una locura, o sea, como cuando tenía 12 años más o menos. Y claro, pues esto, o sea, y realmente sinceramente, he sufrido menos dando este peso, 70 kilos, que cuando hacía los 77, que supuestamente debería de ser más fácil. O sea, he sufrido menos, he bajado bien. Quizá también porque lo has hecho acompañado. Claro, sí, por supuesto. Y también otra cosa, que viniste con mucho tiempo, es como... Sí. Que es importante, no era como lo necesito para allá, no, viniste con tiempo, creo que estuvimos pues no, 3 o 4 meses haciendo el acompañamiento aquí durante las visitas. Sí. Y luego le di unas pautas porque tú te ibas, ¿no?, a Italia a entrenar durante un tiempo, luego de allí viajaba a Estados Unidos, teníamos como tiempo de recuperar el jet lag y todo, pero como no estábamos en casa y aún el objetivo se tenía que dar, pues acordamos, ¿no? También hicimos aquí un cambio de dieta, porque los entrenos eran distintos, etcétera. Y como es metódico, ¿no? Pues no, y esto no, claramente, pues las pautas y tal. Más que nada, yo estaba convencido en poderlo dar, pero mi mayor miedo era darlo de forma mala, de forma que luego al día siguiente no hubiera podido competir bien. Que no tuvieran un buen rendimiento. Claro, y entonces, bueno, con los trabajos que venimos haciendo, pues me dio para hacerlo bien y no sufrir mucho. Sinceramente sufrí poco por lo que estoy acostumbrado, o sea, me fue incluso casi demasiado, o sea, a lo mejor iba con la cabeza de decir, la voy a sufrir muchísimo, y no sufrí nada, ¿sabes? Entonces fue como, esto me ha pasado, ¿sabes? Pero bueno, es que bajé, sí, yo creo que estuve entrenando antes de ir a Estados Unidos, estaba en 77, 76,9 por lo menos, y luego dimos el último corte un poquito más fuerte, pues claramente con los hidratos, intentando tal, y conseguí bajar un poco más, y ya luego fue el recorte de sauna y cosas para poder dar el peso, pero que tampoco, el último recorte para llegar a los 70 fueron como 3 kilos, que es una cosa normal. O sea, en este deporte he visto cosas mucho más locas y mucho menos saludable, ¿sabes? Entonces no se hizo de forma saludable, que era lo que yo de verdad tenía este miedo de no hacerlo de forma saludable. Y la competición te fue y luego bien, o sea, luego claramente las 24 horas de recuperación, que ahí es de forma, también ahí hay que ser metódico. El problema nuestro es que nos habían dado este peso, tú vienes de 2 meses, por lo menos 2 meses, en mi caso más, porque claro, estaba en 84, 85, 83 y tenía que bajar mucho más. Ahora, por ejemplo, ya me mantengo en un 80, 81, que me será más fácil bajar, ¿sabes? Pero como ahí venía casi de unos 3 meses de trabajo, das el peso y es como el cerebro dice, ya está,
ahora vamos a comer todo, ¿sabes? Y ahí hay que estar muy, muy focalizada, decir, no, calma, hay que beber, hay que no sé qué, hay que esperar unas horas antes de empezar a comer, porque claro, el estómago se te ha hecho así y tienes que volver poco a poco a... Y hicimos pues también ahí unas 24 horas de cómo comer, qué hacer, qué beber, qué no sé qué. Y claro, el día siguiente ya pues, el cuerpo absorbió todo. O sea, el día siguiente pesaba tranquilamente 80, 81 kilos. O sea, wow. sí, pero y nada, y luego la competición fue bien, o sea, gané, pero sobre todo, aparte de ganar, que claramente uno con lo que va, pero me sentí bien, ¿sabes? Que eso es importante también, de decir, bueno, he hecho algo que mi cuerpo no estaba acostumbrado y el cuerpo ha reaccionado bien, ¿sabes? Yo al final, al día siguiente, para mí era toda una sorpresa, ¿sabes? Ni siquiera yo sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, pero sin embargo, o sea, yo me noté bien desde la mañana y no lo viviste como un sufrimiento, que eso es lo más importante. Exacto, o sea, al final sufrir hay que sufrir para dar un peso. Desafortunadamente la cultura que hay en las artes marciales y en muchísimos deportes de contacto es buscar siempre la categoría inferior de lo normal para tener pues esta ventaja de que yo al día siguiente pues, pesaba 10 kilos más y mi oponente igual, o sea que al final hubiésemos podido pelear en 77 y hubiésemos sufrido menos los dos, ¿sabes? Pero da igual, la gente es así y tú te toca como meterte en eso y eso pues al día siguiente pues, no lo sufrí, no tuve este estrés porque también forma parte un poquito de la pelea. Pues hay gente que a lo mejor tiene mucho estrés su cuerpo para llegar a un peso y claramente el día siguiente no puede rendir como quisiera, ¿sabes? Y hay muchos ejemplos en el deporte que dicen, no, es que a lo mejor pierden una pelea, no es que dicen, no, es que técnicamente, no, es que mi cuerpo no daba, o sea, no iba a medio gas y claramente voy detrás de otra persona que al contrario va a todo gas. Claro. Y tú ibas a todo gas. Pues sí. Muy bien, Simone, muchas gracias por tu testimonio, por tu tiempo. No sé, Natalia, si quieres añadir alguna cosa más, alguna conclusión. Qué felicidades, ha sido un placer y vamos a seguir trabajando, que esto también es muy motivante. Sí. Bueno, pues antes de despedirnos sí que quiero dejar, si os parece bien, unas imágenes de la competición de Simone para que todo el mundo pueda ver la energía que tenía. Claro que sí. Oriundo de Livorno, Italia, y entrenando en Barcelona, España, Simone Serra. El rear naked choke, Alex, if the opportunity is there. Los jueces Mirasola y Celis entregan tarjetas idénticas de 29 a 28. Judges Celis and Mirasola turn in identical scores of 29 to 28. Y el juez Streisand anotó 30 a 27. Judge Streisand scores it 30 to 27. All in favor of the winner. By way of unanimous decision, los tres a favor del vencedor. Por decisión unánime. De Italia, Simone Serra. Campbell, another victory for Italy.